Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer contar con la presencia de ustedes porque precisamente con la anuencia y el hecho de estar aquí, esto es lo que se genera en términos de una dinámica, de una sinergia llamada universidad. Una vez hecho el saludo formal, quiero expresar el hecho de contar con ustedes en este sagrado recinto, que espero profanarlo, porque de eso se trata, en términos de construcción de conocimiento, en términos de lo que tiene que ver con la apropiación de unos saberes en el cual o en los cuales van a ser objeto del ejercicio profesional hacia el mañana de ustedes como contadores públicos. Esto es un acercamiento en el cual lo he definido desde el punto de vista del contexto de lo que se ha venido dando en el mundo a partir de la globalidad o de la globalización en lo referente a estos nuevos marcos de regulación, sobre todo en el campo de la disciplina contable. Por lo tanto, esto no es la verdad y nada más que la verdad. Espero que sea objeto de reflexión, que queden más inquietudes que aciertos, porque de eso se trata en términos de lo que tiene que ver con la apropiación del conocimiento mismo. Bien, de acuerdo al tema, yo lo he definido en dos aspectos. Uno en lo referente al componente histórico, teórico y conceptual, para ponernos en contexto y luego abordarlo desde el punto de vista de su impacto o efecto hacia, en este caso, al régimen impositivo en Colombia en particular. Mucho se ha hablado en estos tiempos, aproximadamente en los últimos 5 años, sobre el tema de normas internacionales de contabilidad y de información financiera. Y ahora el boom se ha enfocado con la misma fuerza con que inició este tema en la parte de aseguramiento de la misma. Sabemos nosotros que estos nuevos marcos de regulación no han surgido de una manera espontánea o porque a alguien se le haya ocurrido decir, oiga, definamos una nueva estructura en lo que tiene que ver con la incorporación dentro de un lenguaje lógico contable y que de igual manera tienda a satisfacer las necesidades por parte de los stakeholders, o sea, los grupos de interés, los usuarios de esa información. No, esto tiene mucho más de fondo. Hay organismos de carácter supranacional y que de igual manera ejercen un oficio multilateral en términos de lo que tiene que ver con la nueva arquitectura que se va dando desde el punto de vista financiero. A partir de esta globalidad, ¿cuál es el objetivo fundamental? En términos de lo que tiene que ver con las IFRS, o su abreviatura en inglés, International Financial Report Standard, que son las mismas NIF, normas internacionales de información financiera. ¿Cuál ha sido el marcado objetivo? Pues el objetivo se ha centrado fundamentalmente para efectos de presentación en los estados financieros, porque hasta el año 2001 un organismo de carácter privado venía desarrollando, diríamos, un componente en términos conceptuales acerca de lo que tiene que ver con el registro contable, que eso lo hacía el IASI, el International Accounting Standard Committee. Y sucede que este comité se encargaba de emitir normas, disposiciones dirigidas o orientadas específicamente a lo que tiene que ver con el registro contable según los hechos económicos o transacciones que el ente estuviese realizando. Pero se dieron cuenta, precisamente por aspectos de observancia,
y por la misma gobernanza en términos de lo que tiene que ver con el ejercicio del comercio en el mundo, que se requería un cambio en ese sentido. O sea, el trabajo no debería limitarse simplemente al registro, sino a lo que tiene que ver como producto de ese proceso de un sistema de información contable, que son los estados financieros. La situación mundial pues ha sido muy cambiante, y vemos nosotros que el empuje que ha venido dándole el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma Organización Mundial del Comercio, ha generado, diríamos, presiones con respecto a lo que tiene que ver con los cambios fundamentales frente al manejo de la economía de los diferentes países. ¿Qué información se requiere? En Colombia, a partir de la Ley 1314 de 2009, que todos la conocemos o hemos escuchado de ella, como un nuevo marco de regulación, esto generó bastante susceptibilidades y fue objeto de mucha discusión a nivel gremial, a nivel de la misma comunidad contable y de las mismas, en este caso, empresas como el Estado, frente al nuevo ejercicio de querer adoptar este nuevo marco de regulación. Y la discusión se vino dilatando, de tal manera que cuando se conformó una Secretaría Técnica en cabeza del Contador General de la Nación en su momento, se discutía qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos que efectivamente estos nuevos modelos sean de aplicación en el caso colombiano. Fue tanto la discusión, y que a veces no quedó en nada, en una conclusión, diríamos, concreta, puntual, de tal manera que se presentó un proyecto, el cual cursó en sus diferentes debates, que finalmente el ponente, en este caso de ese proyecto, fue Simón Gaviria, salió avante de lo que hoy es la Ley 1314 de 2009. Finalmente, diríamos nosotros que toda la comunidad contable quedó asumida al hecho de generar e iniciar estos nuevos cambios dentro de los entes como tal. Todos lo sabemos, sin embargo es importante recordar, porque no todos tienen la misma trazabilidad en términos de este tema, ¿qué son las IFRS? Sí, la abreviatura dice Normas Internacionales de Información Financiera, pero decimos nosotros que es una respuesta a la necesidad de los mercados de capitales de contar con un lenguaje financiero común, producto de la globalización de los mercados. Nace en la Unión Europea y comienza a ser utilizada en el 2005. Estoy hablando de las NIF, no de las NIC, porque las NIC vienen implementándose mucho más atrás, desde el año alrededor del año 1975, y se fueron emitiendo gradualmente de acuerdo a las necesidades que se requerían en materia de la interpretación y aplicación en lo que concierne al registro contable. Pero a partir del 2001 surgió esta nueva, diríamos, necesidad de establecer que el trabajo emitido por este organismo, que ahora es el JASB, Junta Internacional de Estándares de Contabilidad, se encargara con respecto a definir una estructura o
diríamos, un marco en el cual se enfocara básicamente hacia el resultado del proceso de la información contable, es decir, los estados financieros. ¿Cuál es la estructura normativa de los IFRS? Si ustedes observan, yo coloqué un hito ahí, un hito histórico, el año 2004. Hasta el año 2004 pues se venían implementando las NIC o las mismas IAS en inglés, International Accounting Standard. En ese momento, ¿cuántas NIC habían revisadas? Decía, iban de la 1 a la 41 y estaban implementadas, aplicándose 29. Y a nivel del comité de interpretación de esas normas de contabilidad, 11. Con respecto a las normas internacionales de información financiera, se han emitido hasta el presente 13, y el comité de interpretación ha emitido 19 conceptos sobre dichas NIF. El objetivo de la IFRS: mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera a nivel global mediante un lenguaje común utilizable por los distintos mercados de capitales. En las diferentes asignaturas de contabilidad, de auditoría, en revisoría fiscal y afines, en el cual el componente del eje programático de la asignatura tenga un gran protagonismo, la contabilidad, pues indudablemente que tenemos que hablar desde el punto de vista de este marco de regulación contable. Dice, ¿es una moda o tendencia mundial? Porque prácticamente pareciese que ahora la inclinación o el sesgo en términos de su aplicación se diera porque así lo están haciendo en otras latitudes, sin detenernos realmente a establecer el por qué y el para qué. Más que una tendencia, es una realidad, y la realidad está en el mercado. Luego, el escenario natural de las empresas o de las organizaciones está ahí, y de su, diríamos, de su explotación del objeto social, de su participación interactiva, en gran medida dependerá el éxito que alcancen o logren obtener. Las IFRS ya están siendo utilizadas en mercados que totalizan cerca de 4.000 millones de personas. Entonces fíjense que el campo de aplicación o de cobertura cada día tiende a ser mucho mayor. En un par de años más alcanzará casi la totalidad de los mercados. Utilizando, diríamos, este mapa, desde la geopolítica contable, estableceríamos en dónde ya vienen siendo aplicadas, cuáles están en proceso de convergencia y cuáles no. Hay un caso particular en el cual hay un elemento diferenciador, y es quien ostenta el mayor poderío militar, bélico y económico, como son los Estados Unidos, en el cual ellos argumentan que obviamente ellos han venido manejando sus propios principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son emitidos a través del FASB, en el cual consideran que efectivamente satisfacen la necesidad de la información por parte del usuario. Sin embargo, se han dado cuenta que como casos de corrupción que se dieron en su momento, Enron, WorkOn, y en otros países, caso de Parmalat en Italia, han originado el hecho de que en
Estados Unidos se emitieran unos controles mucho más rigurosos con respecto a la preparación, conformación y estructura de estados financieros. Y se creó la ley famosa de los senadores, uno republicano y otro demócrata, llamado Ley Sarbanes-Oxley. En este caso, observen Colombia, cuando se diseñó este mapa, Colombia está en ese proceso de convergencia. En el caso de América, observen, desde el año 2009 y antes, Chile y Uruguay habían iniciado ya el proceso de implementar, de converger hacia este nuevo marco. En el 2010, Brasil, Ecuador, Perú; 2011, Canadá, Venezuela, Bolivia; 2012 en adelante, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia. Todavía Paraguay está en ese proceso. Ya inició, diríamos, un desarrollo, un plan de desarrollo para llevar a cabo la implementación de normas. ¿Las IFRS solo impacta hacia los estados financieros? No. Esa es de las otras, escúchenme la expresión, falacia. Las consideraciones que se han tenido en cuanto a la aplicación, a la implementación de las famosas IFRS, siempre que uno aborda en cualquier escenario con otro colega, lo enfocan desde el punto de vista hacia los estados financieros. Y yo lo he establecido argumentándolo, que no solamente están orientadas hacia la construcción de estados financieros. Las IFRS impacta a diversas áreas de la organización, como también afecta a los distintos usuarios e interesados clave. En este caso, por ejemplo, al Estado, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la aplicación del régimen impositivo, es decir, desde el punto de vista de su política fiscal, que define con el fin de poder dar cumplimiento a ese mandato constitucional, que es la de generar o proveer una mejor calidad a los ciudadanos. Impacto de la adopción de IFRS en asuntos de negocios. Dice, conversión a IFRS no es solamente un ejercicio contable. Y uno observa dentro del núcleo los hechos económicos, los negocios, diríamos el ejercicio a partir de lo que busca el ente económico, la organización, a nivel de desarrollo, a nivel de innovación y tecnología. Tenemos sistemas de información de reporte gerencial, relaciones con inversionistas, compensaciones a ejecutivos y empleados, planes de beneficio a empleados, indicadores de desempeño, productos financieros estructurados, contabilidad financiera y reporte, que es lo que diríamos prácticamente el grueso, pero no es lo único, y finalmente en términos de lo que tiene que ver con algo llamado planeación de impuestos. Entonces, como pueden ustedes apreciar, las normas internacionales de información financiera no solamente están enfocadas hacia la obtención de estados financieros. Vemos nosotros que su dinámica se orienta hacia otras áreas de la organización, interna como externa. Recordemos que los usuarios de dicha información contable pueden ser de orden endógeno o exógeno. Endógeno, que sale del fuero interno propio de la organización, y exógeno, diríamos que son aquellas otras fuerzas
aquellos elementos o componentes que se originan por fuera de la organización, de la cual ella hace parte de un universo, y ahí está el Estado. Sí. ¿Cuál es la cronología de la convergencia con IF en Colombia? Yo no me voy a detener mucho en ello, simplemente son marcos de referencia a nivel histórico de cómo se ha dado la implementación, aspectos que asumo ya ustedes los han discutido en sus diferentes asignaturas con sus profesores, sobre todo a nivel de la disciplina contable. Por favor. Siguiente. Listo. Según el decreto 2784 de 2012, en su momento, se definió la estructura de lo que se identificó como Grupo 1. Hay una cosa que hay que entender y que probablemente a veces se desconoce, es decir, no se tiene información acerca de ello. A partir de la Ley 1314 del 2009, cuando le otorgó esa función, esa responsabilidad al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como la Junta Central de Contadores, órgano que ejerce inspección, vigilancia y control hacia la profesión de nosotros como contadores públicos, vemos nosotros que no se le podía dar el mismo, diríamos, el mismo criterio con respecto a los diferentes entes que conforman el sector real de la economía, y se hizo necesario darle una estratificación o categorización. En principio se había señalado que las normas internacionales estarían enfocadas básicamente a aquellos que se consideran como grandes, empresas grandes, que cotizaran en bolsa parte de su capital social o que fueran de interés público. Pero vemos que en el caso en Colombia, alrededor del 92% lo conforman el sector de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y ha surgido una más pequeña que se denomina microempresa, concepto o calificación que para nosotros está muy claro, pero para el contexto internacional no se aplica. Si uno va a otros países como Perú, Cuba, México, el concepto de microempresa no se aplica. Lo ubican dentro del contexto de pequeñas empresas. Ahí tenemos nosotros los hitos históricos, o sea, los aspectos referentes desde el punto de vista de su convergencia por parte de estas empresas hacia lo que denominan ellos normas internacionales de información financiera plenas. Entonces aquí hay que separar dos aspectos. Además de tener en cuenta la categorización con respecto al tamaño, número de empleados, su capacidad instalada, se consideraron bajo el modelo, porque este es un modelo básicamente definido desde el punto de vista anglosajón, que las grandes empresas y las de interés público, todo el marco de regulación emitido hasta el momento se llevase a cabo tal como está diseñado, y por eso se les denominó NIF plenas o NIF full. Es decir, que todas las normas que referencié
y que estaban vigentes en su momento en términos de aplicación fueran dirigidas hacia las grandes empresas. Y según la caracterización que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública optó por identificarlas, dijo efectivamente NIF plenas o NIF full, como algunos suelen identificarlas, fuera para ese tipo de empresas. O sea, todo el componente estructural de la NIF, aplicarlo a este tipo de organizaciones. Pero vemos nosotros que entre el contexto mundial, como en el caso nuestro, en este hemisferio, pues la mayoría de las economías no son fuertes, como en el caso de Europa. Por lo tanto, se dieron a la tarea de establecer y decir, no, ya había venido trabajando con respecto a un marco de regulación orientado hacia las pequeñas y medianas empresas. Entonces identificaron una sola norma y a partir de esa norma, fundamentada en el marco conceptual, desagregaron en secciones, 35 secciones, cómo aplicar o implementar dicho marco de regulación. Entonces, ahí empezamos nosotros a establecer ya, diríamos, una ponderación equilibrada entre una pyme y una grande. Aspecto que anteriormente pareciese que no lo hubieran tenido en cuenta. Pero por la misma necesidad en términos de la aplicación de este nuevo marco de regulación, se hizo que efectivamente se diera esa distinción. Entonces está claro cómo se viene dando el proceso de convergencia. En este momento, hoy, 30 de agosto del año 2017, podemos decir de manera puntual, enfática, que el proceso de convergencia ya se cumplió, se dio a partir del 1 de enero de este año. Con respecto al grupo 2, observen, se definió la publicación de las normas, 31 de diciembre del 2012, vino el proceso de planeación para el sector público y privado, la transición, ese año de transición que surgió, que se dio durante el año 2015, y de tal manera que el 1 de enero del 2016 ya generó la obligatoriedad. Luego ahorita yo podría decir con toda la tranquilidad que todas las empresas, todas las organizaciones, todos aquellos que estén obligados a llevar contabilidad tienen que ya estar manejando este nuevo marco de regulación. Ya no es nuevo y ya dejó de, para mí, concepto personal, dejó de tener ese tinte o ese calificativo de internacional, ya está asumido y por lo tanto su aplicación hace parte de las diferentes, diríamos, directrices emanadas frente a lo que tiene que ver con el manejo de la información contable. El grupo 3, una de las cosas que yo siempre discutí en el espacio y así se lo hice saber al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿por qué le dieron el mismo tratamiento en términos de su implementación como si fuera el grupo 1, al igual que el grupo 1? Uno de los argumentos que se dieron en los espacios, sobre todo me acuerdo tanto de uno en la Superintendencia de Sociedades, manifestaban que pues la contabilidad es muy sencilla, el hecho de que sea simplificada, como a su vez yo les rebatí, el hecho de que sea simplificada no la excluye de todo lo que tiene que ver en términos de sus componentes y elementos que se deben dar dentro de una contabilidad. Sin embargo, decían, pues básicamente en términos de la necesidad y en términos de su aplicación, pues lo dejamos como parte
del Grupo 1, al igual que el Grupo 1 en términos de tiempo para su implementación. ¿Cuáles fueron las preguntas frecuentes de los usuarios durante la convergencia? ¿A qué grupo pertenece mi empresa? ¿Cuánto tiempo se demora el proceso? ¿Cuáles impactos habrá al sistema en términos de tecnologías de información y comunicación? Y algo que resalté con una fuente mayor y en rojo: ¿cómo impacta fiscalmente? ¿Cuál es la mejor manera de capacitar al personal? ¿Cuántos recursos necesitamos? ¿Cuánto cuesta el proceso? ¿Cuántas son las normas que más me impactan? Entonces observen que el concepto de lo que tiene que ver con la parte fiscal siempre ha estado atada, unida, en una relación vinculante, ya que las empresas son los sujetos pasivos, que precisamente a los cuales les asiste la obligatoriedad que demanda la Constitución. A partir de ese artículo, en uno de sus numerales dice: todo ciudadano colombiano está en la obligación de contribuir a la sostenibilidad del gasto del Estado, y una de esas formas es a través de ¿qué? De los impuestos. O sea que no es tanto, como digo yo a veces, tan circunstanciáutico como le hacen ver a uno en las juntas directivas o cuando uno está hablando con los gerentes, decir: no, pero Jorge, es que se los roba. Pues deje que la justicia se encargue de ellos, pero yo no puedo ser óbice o exhibirme desde el punto de vista de la ética y la responsabilidad social que me asiste de cumplir, porque de lo contrario entraríamos entre un juego de anarquía. ¿Y quiénes seríamos finalmente los más perjudicados? Pues nosotros mismos. Como temas pendientes en esa convergencia, se discutió acerca de las normas de aseguramiento, cambios en la legislación relacionada con respecto al Código de Comercio y la misma Ley 43 de 1990, con respecto a la revisoría del ejercicio de la revisoría fiscal a la luz de las normas internacionales, teniendo presente que es muy sui generis. Recordemos que la revisoría fiscal adquirió la mayoría de edad, se formalizó con la Ley 73 de 1935. O sea que primero se reglamentó el desarrollo del ejercicio de la revisoría fiscal y luego posteriormente el de la contaduría, con la emisión de la Ley 145 de 1960. Perdón un momento. Modernización de la enseñanza contable en términos de normas internacionales de educación, y aquí entró a jugar un papel fundamental las instituciones de educación superior, porque de igual manera les asiste la responsabilidad en lo que tiene que ver con respecto a la capacitación, a la formación, de acuerdo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, de que en el caso de un estudiante de contabilidad pública adquiriera esas competencias. Y las competencias no estoy hablando solamente desde el punto de vista a nivel de destreza o de habilidad, sino competencias conceptuales, cognitivas, la apropiación del conocimiento y cómo implementarlo en diferentes escenarios o situaciones según cómo se le presenta. Y gremios con respecto a los gremios de la profesión contable. Bien, ya teniendo este contexto, teniendo una ubicación acerca de lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera, en sus características a nivel pleno,
a nivel de pymes? ¿Se aplican las mismas? No. ¿Hay puntos comunes? Sí. Pero vemos nosotros que hay una serie de distinción, como ya lo dije, enfocada desde el punto de vista de la misma caracterización en donde se van a articular. Bueno, la información contable, diríamos que hasta antes de la emisión de la ley 1314 del 2009, puedo decirlo con toda la franqueza, estaba supeditada, rendida a los pies para satisfacer necesidades de información de carácter tributario. Algunos expresaban que la contabilidad, más que del contexto financiero, más que definida bajo el contexto financiero, estaba enfocada desde el punto de vista tributario, y algunos la calificaban como contabilidad tributaria, que a mi juicio es una falacia. La contabilidad no puede perder su esencia, su naturaleza. Es que el origen de la contabilidad se remonta a épocas muy antiguas, y me atrevo a decir, según referentes históricos, desde la época primitiva. Observamos ahora que volvió de moda algo que en la época primitiva se hacía, o que nuestros pueblos indoamericanos lo utilizaban, el famoso trueque. Ahora vemos que la moneda digital, el Bitcoin, por ejemplo, entre otras, porque ya hay como alrededor de 32 tipos de monedas digitales que se han venido implementando, tiende a considerarse desde ese punto de vista. Bien, por favor. Esta diapositiva la coloqué no como un enfrentamiento, sino dos fuerzas que llegan a un punto equidistante con el fin de poder satisfacer una serie de necesidades de información, entre otras. La esencia de los tributos parte de algo muy sencillo y que ustedes obviamente lo aplican a diario. A partir de ese mandato constitucional, porque es un mandato constitucional, es una obligación que nos asiste de poder contribuir con la sostenibilidad de los gastos del Estado. Recordemos que los gastos del Estado son unos como los de funcionamiento, los del servicio a la deuda, los gastos de inversión. Cuando uno obra, ayer creo que escuchaba al doctor Fino hablando de lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, que iban en detrimento de otros renglones. En fin, vemos nosotros que esos gastos en el cual incurre el Estado colombiano, pues tiene que salir la plata de algún lado. Y recordemos nosotros que los ingresos principales de los cuales obtiene el Estado colombiano son los ingresos corrientes de origen tributario. Uno, también hay ingresos corrientes de origen no tributario, correcto. Tengamos presente que los tributos pueden ser de tres tipos o clases: impuestos, contribuciones y tasas, y los que puedan surgir, porque obviamente esto no es una limitante. Observamos que el impuesto sobre las ventas le surgió un nuevo hermano, el impuesto al consumo. Anteriormente tenía la hegemonía frente a lo que tenía que ver con la parte impositiva desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la producción, distribución, comercialización y venta de bienes y servicios. Por eso la consideración de establecerse o de caracterizársele como un impuesto indirecto. Bien, ingresos hay otros desde el punto de vista del Estado: los ingresos de capital,
los ingresos por concepto de contribuciones parafiscales, y los ingresos que percibe el Estado colombiano por concepto de venta a través de establecimientos públicos y otros. Entonces, cuando se establece esa relación a partir del presupuesto general de la Nación, que para el año 2016 se aprobó 130.5 billones, pues la atención en términos de poder sufragar todos los gastos que he enunciado, pues uno de los renglones fundamentales es la parte impositiva de los impuestos. Una de las premisas en términos de lo que tiene que ver con la conformación o la estructura del presupuesto general de la Nación se desglosa de un plan general, de un plan nacional de desarrollo establecido a través de los programas a los cuales se compromete el gobernante de turno, y eso se articula para su ejecución con el presupuesto general de la Nación. O sea que la preocupación del gobierno de turno es de dónde vamos a sacar la plata, de dónde van a salir los recursos para poder asumir el reconocimiento de todos esos gastos que se deben incurrir. Entonces, uno de los aspectos o uno de los rubros fundamentales es desde el punto de vista de los ingresos corrientes de origen tributario. Si hablamos de orden nacional, a nivel del impuesto sobre la renta. ¿Cuál otro? Impuesto sobre las ventas. El rezago de lo que queda a nivel de impuesto de timbre. El gravamen a los movimientos financieros, que inicialmente era una contribución y se convirtió finalmente en un impuesto. La condición de obligatoriedad frente al sujeto pasivo cuando procede. Y bueno, recordemos que el estatuto tributario ahora tiene 2 libros más, lo que tiene que ver con operaciones internacionales y el famoso monotributo. Mono, uno, solo. Bien. ¿Qué factores han afectado a los tributos? La globalización, claro que ha afectado. Pueda que vaya en detrimento nuestro, del bolsillo del ciudadano del común, claro. Los efectos de la globalización son fuerzas que son imperantes y que vienen ejerciendo su capacidad frente a lo que tiene que ver con el hecho de aplicar políticas para la sostenibilidad y sustentabilidad de tal manera que le garantiza al inversionista del extranjero y dentro del contexto de un mercado mundial que efectivamente tenga esa capacidad. Luego eso implica que Colombia, en el caso particular, las reglas están definidas en el mercado mundial. Entonces muchas veces uno observa cuando el señor gobernante de turno, quien ostenta la máxima dignidad a nivel desde el punto de vista de la estructura administrativa del Estado colombiano, el presidente de la República, se dirige, visitó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aún el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Con qué finalidad lo hace? Precisamente con el fin de poder que se le otorgue el aval, porque el hecho de que se le cierren las puertas como a nuestro vecino, ¿cuál sería el impacto o el efecto? La economía de escala se viene hacia abajo. El déficit fiscal, cuando uno habla de déficit significa falta de, en este caso ¿de qué? De impuestos, pero no en términos de la cantidad misma de tipos o clases de impuestos, sino lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con en términos de unidad monetaria, en cuanto a la cantidad de valor que se requiere para asumir los gastos. Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.
los famosos tratados de libre comercio TLC. Bueno, ahí está en inglés. Esta mañana escuchaba que se venían quejando los famosos agricultores de maíz. El maíz que se está importando, de acuerdo a las especificaciones técnicas derivadas de dicho tratado de libre comercio, no se están llevando a cabo, no se está cumpliendo. Nos están trayendo o están llegando un maíz que no cumple con esas características. Luego, como insumo o como materia prima para desarrollar la producción de otros productos, pues indudablemente que va a generar un detrimento, una menor calidad. No sé si ustedes se acuerdan en la discusión del Tratado de Libre Comercio, del cual hice parte en la mesa del taller sectorial con miras a este Tratado de Libre Comercio en la parte de servicios profesionales, en contaduría, nos decían muy olímpicamente que nosotros podíamos migrar a Estados Unidos y de igual manera ejercer la profesión. ¿Y qué tan equivocados? Bueno, algunos. Porque lo cierto es que para poder uno ejercer en este país, además de cumplir unos requisitos de carácter general a nivel federal, debe cumplir los requisitos que cada estado le exige para poder desarrollar el ejercicio profesional. Entonces, si son 51 estados, hay algunos que son iguales, los asumen de manera simple, pero en otros no. El aspecto de lo que establecen las políticas emanadas de los informes, donde le sugieren, le recomiendan, pero a voz en cuello, que donde no lo haga, pues ya estará a puertas de sufrir las consecuencias del no acatamiento de esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la misma Organización Mundial de Comercio. En una ocasión, en el año 2004, tuvimos la oportunidad de que viniera el director regional del Banco Mundial, un uruguayo, Henry Charry, y nos decía: mire, emitimos este informe con el objeto de que ustedes lo apliquen, lo lleven a cabo. Entonces dice uno, está muy bien las recomendaciones o las sugerencias para ser tenidas en cuenta, pero no a nivel de imposición. Estándares clave para la nueva arquitectura financiera internacional. Están las áreas de política a nivel de fundamentos macroeconómicos, desde el punto de vista de la transparencia en la política fiscal y en lo que tiene que ver con la infraestructura institucional y de mercado. Vamos a mirar desde el punto de vista de la transparencia en la política fiscal, difusión de datos, y en los estándares clave está el estándar especial sobre difusión de datos, Sistema General de Difusión. Esto está definido por el Fondo Monetario Internacional. O sea que el Fondo Monetario Internacional emite, diríamos, como una especie de estándar en lo que concierne al manejo desde el punto de vista del régimen fiscal que deben asumir los diferentes países para salvaguardar, diríamos, ese buen nombre y tener, como digo yo, un historial crediticio para que la banca en el mundo le otorgue créditos. Sí. Siguiente. Bien, ya lo había establecido, sin embargo aquí lo vuelvo a reiterar en términos de lo que tiene que ver con la aplicación de las NIE o las IAS a partir de 1975 y a partir del 2001, cuando se empieza a conjugar un nuevo marco de regulación derivado precisamente de la necesidad de satisfacer las necesidades a través de los estados financieros.
Ya lo habíamos dicho. Bien, estados financieros. Esto lo conocen ustedes, simplemente es un referente. A partir del estado de posición financiera, ¿cuál es el estado de posición financiera? Pues el mismo estado de situación financiera, es decir, el balance general. Tenemos el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Bien, fíjense cómo nos vamos ya enfocando más, les vamos apuntando a lo que tiene que ver con el impacto en los flujos. Sé de la importancia de los impuestos, sé de dónde sale la información para sustentar y poder satisfacer las necesidades de información desde el punto de vista del régimen impositivo. Y aquí empezamos nosotros a señalar, de acuerdo a ese marco de regulación, 4 elementos o 4, como yo considero, 4 unidades de medición que a mi juicio, según el decreto 2649 de 1993, en su artículo 10 se mantiene. ¿Cuáles son esos criterios de medición? Costo histórico, costo corriente o de reposición, valor de realización para efectos de liquidación y valor presente, valor actual neto. Las alternativas que se dan en términos de la aplicación de estos criterios de medición, los 3 últimos se enfocan ¿a qué? A algo que el nuevo marco de regulación contable lo define a nivel de valor razonable. Es ponernos de acuerdo en la capacidad que tiene usted de cuánto da con respecto a un bien o un servicio, de igual manera de ceder por quien lo vende. La aplicación del valor razonable. Entonces tenemos aquí la aplicación obligatoria y hay una aplicación voluntaria. Esto hace parte de lo que tiene que ver con el manejo de las mismas normas frente al registro. ¿Cuáles son los retos de la conversión? Pues ya lo había dicho. Una contabilidad financiera de informes mucho más robustos, más fidedignos. No quiere decir que los anteriores no lo fueran, sino que en este caso cumple ciertas particularidades según la necesidad del usuario. Lo que tiene que ver con, dentro del ámbito de la tecnología y de los sistemas de información, con respecto a la misma organización y las personas, es decir, el talento humano, y las políticas de contabilidad y procedimientos. Siguiente, por favor. El modelo de aplicación, recordemos nosotros, estaba enfocado a que toda la organización participe. Desde el órgano máximo social, ¿cierto? La junta, alta gerencia, equipo financiero, el área de tecnología, los negocios y la relación con inversionistas. Por favor. ¿Cuáles son los pilares básicos de una estructura de presentación de información financiera? Están enfocados en 3. Yo lo he denominado la tríada. Es un trinomio contable, la contabilidad, el ejercicio profesional de la contaduría y la auditoría financiera y revisoría fiscal. Dentro del desarrollo de estos 3 componentes que sustentan el ejercicio profesional, pues ahí está implícita e inmerso el aspecto de cómo la información misma, en este caso, sustenta, soporta lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades desde el punto de vista tributario. Siguiente. Bien. Observen que hemos hecho todo un recorrido y digamos que esto es uno de los aspectos más dispendiosos, pero es para entenderlo, para enjugar lo que vamos a establecer a través de la última reforma tributaria, que anoche, en el evento de anoche,
lo mencionaron, la ley 1819 de 2016. La ley 1819 del 2016 involucró las NIF en el Estatuto Tributario. Aquí hay un aspecto que tenemos que darle lectura, porque así está señalado. Dado que la ley 1819 de 2016 se ha denominado reforma tributaria estructural, en principio se desearía encontrar unas modificaciones y o adiciones sustanciales al texto del Estatuto Tributario en materia de cálculo de la base gravable del impuesto sobre la renta. No obstante, un gran volumen del articulado ha sido para acondicionar el lenguaje de las normas internacionales de información financiera NIF para los obligados a llevar contabilidad, especialmente en las empresas que pertenecen al grupo 1 en materia contable, pero con el agravante de no prever que dicho lenguaje no es aplicable para una gran proporción de las empresas colombianas que pertenecen al grupo 2 y 3. Siguiente. Lo anterior es producto también al quedar derogado el artículo 165 de la ley 1607 del 2012 y por defecto el decreto 2548 de diciembre de 2014, donde reglamentaba el libro tributario o los registros obligatorios como los mecanismos o medios de conciliación entre lo fiscal y lo contable por 4 años, al continuar liquidando y soportando los tributos con la normativa contable anterior y normas propias para el sector público desde 2015 hasta 2017 para los grupos 1 y 3 y desde el 2016 hasta el 2019 para el grupo 2. En este momento ya quedó derogado con la ley 1819 de 2016. Siguiente. Al ser derogado el famoso impuesto de renta para la equidad, su autorretención y sobretasa, se observa para las sociedades un alivio en cuanto a la obligación formal al presentar una sola declaración y dejando una sola tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 33%, con una excepción para el año 2017, que para el año 2017 es del 34%, y de ahí en adelante será del 33%. Esperemos que se sostenga, porque ustedes muy bien saben que a partir del próximo año ya vendrá un nuevo gobernante con nuevos criterios, con nuevas orientaciones, con nuevas, diríamos, con nuevos objetivos, con nuevos planes de desarrollo, y que eso implique en un momento dado, que yo estoy seguro se va a dar. ¿Y qué es lo que se va a dar? Una nueva reforma tributaria, porque lamentablemente, pues no voy a repetir lo que se dijo anoche, pero los resultados esperados no han sido los mejores. Siguiente. Un gran volumen del articulado de la ley 1819 del 2016 obedece al acondicionamiento del lenguaje de las NIF en la regulación tributaria. Aquí sí hemos dado un salto inmenso. Mientras en el pasado, ¿no?, la contabilidad se suplía a las condiciones tributarias, vemos que aquí ya se avisora un nuevo cambio, que para el caso nuestro es fundamental o principal. Es que ahora la contabilidad será base para la información tributaria. Es decir, empieza a adquirir su identidad propia frente a los diferentes marcos de regulación, como en este caso desde el punto de vista impositivo o tributario. De acuerdo al periodo de transición y el estado de situación financiera de apertura ESFA, el artículo 123 de la ley 1819 del 2016 agregó lo siguiente: en los artículos 289, 290 y 291 del Estatuto Tributario, en principio señalada dicho articulado, operan las reglas fiscales anteriores, es decir, se debe mantener un control del patrimonio fiscal que viene a 31 de diciembre del 2016. Las diferencias entre lo contable y lo fiscal se deberán evaluar si corresponden a diferencias permanentes o temporales,
dando aplicación a la NIC 12 o a la sección 29 de la NIF Pymes según corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a partir del 1 de enero del 2017 la base de diligenciamiento de las declaraciones tributarias se sustentará a partir de la información contable. Hay algunas especificidades, casos especiales en los que todavía se conserva la condición de que en este caso el marco de regulación sobre una base comprensiva distinta a la de la contabilidad tendrá que sujetarse a lo que establece desde el punto de vista del ordenamiento tributario. A partir del 2017 las reglas que operan serán las determinadas a partir de la Ley 1819 del 2016, tomando los nuevos marcos normativos contables vigentes como base tributaria, pero con su respectiva depuración para llegar a las cuantías fiscales, lo cual resultaría en diferencias permanentes o temporales, dando aplicabilidad a la NIC 12 o a la sección 29 de las NIF Pymes según corresponda. La contabilidad y fiscalidad en Colombia. Es innegable la relación entre contabilidad y fiscalidad. Desde la aparición de la declaración de renta en Colombia en 1918, mire desde cuándo se viene dando la obligatoriedad en términos para aquellos que estén obligados a presentar el impuesto de renta y complementarios frente a la prestación de hacer. Ha tenido tradición de la contribución de la fiscalidad a la formación de normas contables. La aparición del decreto 2160 de 1986 y el posterior decreto 2649 de 1993, que separó significativamente las dos dimensiones. Entonces podemos observar que en gran medida o en gran parte sabemos nosotros que el decreto 2649 de 1993 fue derogado por la ley 1314 del 2009, pero en lo que tiene que ver con el marco conceptual sigue vigente. Al contrario, lo fortalece con base en la ley 1314 del 2009. Contabilidad y fiscalidad en Colombia, empresa en marcha, continuidad, asociación, prudencia, esencia sobre forma. Fíjense que eso se tiene que dar, o es decir, se viene cumpliendo. Estos principios, así como yo los evidencio desde el punto de vista contable, de igual manera se reflejan en la información tributaria. Algunos impactos tributarios por implementación de la NIC 2, inventarios, cambios en las políticas contables en la NIC 8, NIC 18 en la parte de ingresos, NIC 16 en activos fijos, NIC 17 leasing, y de igual manera con respecto a la NIC 36 a nivel de deterioro. Entonces, fíjense que grandes cambios se vienen a dar en cuanto a lo que tiene que ver con el impacto de las NIF en el marco de regulación fiscal hacia lo que tiene que ver en materia tributaria, y por ende pues obviamente se tendrá que aplicar. Con respecto al impuesto a las ganancias que se refleja en la NIC 12, uno de los principales objetivos de la norma es establecer el tratamiento del impuesto de renta tanto de sus consecuencias actuales como futuras. Se utiliza el método del pasivo, hay diferencias temporales imponibles y deducibles, se reconoce el impuesto diferido deducible solo si existe expectativas de generación de ganancias fiscales futuras, y se generan impuestos diferidos en la combinación de negocios. Bien, siguiente. ¿Cuáles son los pasos para calcular el impuesto diferido? Simplemente como un referente de información, porque al igual en las asignaturas de tributaria se tendrá que, cuando se toque el impuesto de renta
sobre la renta y complementarios, se va a tratar este tema. Determine la base de impuestos de los activos y pasivos de la compañía, en este caso a partir de la información que la contabilidad genera, y la contabilidad ya está permeada, embestida desde este nuevo marco de regulación. Calcule las diferencias temporarias si las hay. Recordemos que dentro de lo que tiene que ver con la conciliación patrimonial, conciliar es ponerse de acuerdo entre los saldos que me reflejan desde el punto de vista a nivel tributario versus lo que refleja la contabilidad. Y en ese orden de ideas, si surgen diferencias, que es lo más seguro, lo más probable, pues ahí tendré que yo darle un tratamiento particular. Verifique si las diferencias temporales son deducibles de impuestos en el futuro, porque si esas diferencias me generan hacia el futuro un impacto frente a las ganancias esperadas, pues indudablemente tendrán que recogerlo y reflejarlo gradualmente en el lapso de 5 años hacia adelante. Verifique que no haya ninguna excepción para el reconocimiento del impuesto diferido. Calcule el impuesto diferido con la tasa de impuestos correcta y reconozca la partida, es decir, el reconocimiento de establecer el impuesto diferido. Esto es un referente informativo del presupuesto que se aprobó para la vigencia del 2017, y aquí está establecido unos incrementos con respecto a algunos renglones. Observamos de que hay algunos sectores en los cuales los recursos se orientan hacia ese sector, como es el de educación, Ministerio de Trabajo, prácticamente. Listo, creo que eso es todo con respecto al impacto de la ley hacia los tributos. Si hay preguntas, por favor. La siguiente pregunta es: cuando estás haciendo la definición o el cálculo del impuesto de renta diferido, las diferencias temporarias, todavía la DIAN no se ha pronunciado, todavía no ha hecho, digamos, el concepto como tal normativo, ¿sí? En su taxonomía, en determinar cuál es deducible y cuál no es deducible. ¿Qué hemos hecho nosotros en la práctica? Nosotros estimamos, nosotros presumimos de lo que nosotros hemos determinado como una diferencia temporaria entre nuestros activos y nuestros pasivos, van a ser determinantes para el cálculo y la proyección y en el reflejo de nuestros estados de situación financiera para determinarla. Entonces, recordemos que la norma tributaria nunca va a ser retroactiva. En caso tal de que la DIAN se pronuncie y defina en esos últimos 4 meses, como decíamos en una conferencia anterior, qué vamos a hacer en nuestros estados financieros si ya fuimos presentados para deflactar o para corregir si llegase a haber algún tipo de diferencia entre lo que nosotros presumimos versus lo que diga el constituyente, el legislativo o inclusive lo que diga la DIAN. Entiéndase que en este momento, con respecto al impuesto diferido, se ha señalado un aspecto fundamental desde el ordenamiento contable y lo que preserva la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como autoridad tributaria en materia de impuestos de orden nacional. Es lo siguiente: las diferencias que surjan, yo no las puedo aplicar positivamente, porque uno de los principios del derecho tributario es la no
retroactividad, es irretroactiva, o sea, no puedo hacer nada. Lo que sí debo reflejar es el impacto que me puedo generar hacia el futuro en cuanto a la generación de ingresos y de las utilidades que yo espero recibir, cómo puedo amortizar dependiendo si me origina un saldo débito o un saldo crédito en materia del impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo no podría darle ningún manejo distinto a lo que tiene que ver con la implementación o la aplicación del impuesto como tal. O sea, ahí no, porque eso sería ir en contravía de la misma naturaleza de lo que busca la norma contable.